Le brindamos el servicio, es un agente de retención, entonces este nos va a retener retención 10%. Si nosotros el recibo de honorarios se lo emitimos a un agente que no nos va a realizar retención, entonces somos nosotros los que tenemos que hacer el pago. Y este se llama pago a cuenta. ¿Quién hace el pago de a cuenta? El que da el servicio, porque el otro no le retuvo. ¿Y cuánto hace el pago a cuenta? 10% igual. En el caso de que haya retención, usted tiene todo el derecho de exigir que le entreguen un certificado de retenciones. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo como perito, como árbitro, como docente universitario en diferentes universidades del país, asesor legal, tributario, etc. Entonces, es un problema cuando el Estado te contrata y te paga, porque te retiene, pero no te quieren tener el certificado de retención. Y te manda pues al administrador, que al contador, que al tesorero, da vueltas 100 veces y no te entregan nada. Entonces lo que estoy haciendo yo ya hace algún tiempo en los arbitrajes que hago para OCE, que es el Estado, antes de señalar el plazo para laudar, ¿no?, exijo que las dos partes, o las que hayan hecho retenciones, entreguen el certificado de retención en forma previa a fijar el plazo. Es la única forma que te lo entreguen. Inclusive hay algunos especialistas del tema de las entidades que te meten pues un escrito mamotreto argumentando el por qué no te lo deben entregar. Porque la norma dice que el certificado de retenciones se debe entregar como plazo máximo el 15 de febrero del año siguiente al que se produzca la retención. Pero en ningún sitio te dice que si tú lo solicitas en el momento que has dado el servicio y ya te hicieron la retención, que te den el certificado. ¿Estamos? Estás en todo el derecho a pedir. Porque si no lo haces en ese momento, después va a ser un viacrucis. Y el día que te diga Fiscalización Nacional y no tienes tú todos esos certificados de retenciones a la mano para que lo verifiquen, te van a sancionar a ti por incumplimiento de las propias entidades del Estado. Esa es otra aberración que hay. Por eso tenemos que conocer muy bien nuestros derechos. Y esos derechos no te los informa el que debería hacerlo, de acuerdo al título preliminar. ¿Que quién es? La SUNAT. Por eso hay instituciones, como esta que les he dado de CIDETRI, que básicamente son instituciones sin fines de lucro, que se dedican a dar cursos y charlas a un costo bajísimo para que la gente de mediano conocimiento, que son los que normalmente la SUNAT multa, sanciona, ¿no?, puedan conocer para evitar esas sanciones. No para evadir, sino para cumplir dentro de la ley y evitar sanciones que prácticamente no conducen a nada, ¿no? En el caso de la quinta categoría, es el trabajo, igual, trabajo, pero ahora tenemos trabajo dependiente. ¿Estamos? En el caso del trabajo dependiente, ya no hay recibo de honorarios profesionales. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? La boleta. Pero no es boleta de venta, sino es boleta de pago. Porque lo que se le da al de quinta categoría es una remuneración. En esta remuneración se aplican diferentes tipos de descuentos. Tenemos AFP o ONP. Tenemos la seguridad social en salud. Es salud, ¿no? O si tienen convenio colectivo y han decidido ir a una EPS, le descontarán EPS, ¿no? Dentro de todas las entidades del Estado tienen diferentes temas de aporte, de descuentos extraordinarios, sindicatos, ya eso depende de cada entidad. Y habría que analizar exactamente el contrato y la boleta que les están entregando. Ahora, en este caso de acá, de las formas que le van a regular, eso siempre es de acuerdo a ley y de acuerdo al ingreso. Adicionalmente tenemos el impuesto a la renta. ¿Cuánto? Impuesto a la renta de quinta categoría. Pero el impuesto a la renta de quinta categoría no tiene un porcentaje, sino que se tiene que utilizar
prácticamente una proyección y se liquida mes a mes. ¿Ya? Es todo un trámite hacer eso. O sea, eso no voy a pensar usted que usted aplica 5%, 3%. No, no es así. ¿Ya? Antes era mucho más simple y es diferente. Entonces, para calcular 4.500, tendríamos que hacer todo un cálculo, porque eso tendría que hacer de acuerdo a la cantidad de sueldo que usted percibe y tendría que en estos momentos hacer una liquidación con temas que ustedes no ven, porque esto no es parte de este curso. ¿Ya? O sea, yo les estoy comentando para más o menos tengan una idea y continuar, pero no es que yo venga a dictar hoy día impuesto a la renta. Ahora, en el caso de hacer una liquidación en quinta categoría, me voy a demorar por lo menos 1 hora en hacerlo. Y necesito mis herramientas, mi computadora, mis archivos, mis hojas de cálculo. Porque no es agarrar y sentarse y meter la información a la máquina y le va a salir el resultado. No es aplicar como acá, que yo tengo, por ejemplo, en el caso de arrendamiento, subarrendamiento, sesión gratuita, el 6.5 de la renta bruta. Pero ¿cuál es la renta bruta acá? En el arrendamiento, la renta bruta, todo lo que percibe. No es así, pues. Es otro tema. Pues tiene renta bruta, renta neta. Pues por eso, el primero es transportable, ¿no? O sea, ninguna de esas liquidaciones, de ninguna de esas categorías es igual una a la otra. Ninguna. Todas tienen reglas diferentes. Entonces, si por ejemplo usted tiene un contrato de arrendamiento que cobra usted 1.000 soles mensuales de alquiler, ¿cuánto cree usted que es su renta bruta? Renta bruta. El tío que debe ser los 1.000 soles. Mensuales. Pero tendríamos que sacar la renta bruta anual, ¿no? Porque el impuesto a la renta se liquida anualmente. Sería, no, sería pues de 1.000 soles, serían 12.000 soles. 12.000, pero esos 12.000 no los recibe usted. ¿Por qué motivo? Porque eso se convertiría en una renta real, lo que usted recibe en dinero. Pero si aplicamos los conceptos del impuesto a la renta de primera categoría, tendría que usted comparar el valor para poder determinar la renta bruta, ¿no? Entonces la regla le dice que ¿cuánto vale su propiedad? Vamos a suponer que su propiedad vale 1 millón y usted le ha arrendado 1.000 soles mensuales. Porque en fin, ¿con qué finalidad hizo eso? Con la finalidad de no pagar tanto impuesto. ¿Estamos? Entonces, la suma va a querer comparar. Si su propiedad vale 1 millón, o el valor que sea, lo va a multiplicar por el 6% del valor de autoavalúo. Entonces, el 6% del valor de autoavalúo va a ser su renta ficta o presunta para la administración. Y ese valor lo va a comparar con lo que usted recibió. El que sea mayor, ese se convierte en renta bruta. ¿Estamos? Ese es en el caso de inmuebles. Inmuebles, vamos a compararlo, 6% del valor del autoavalúo. ¿Verdad? Bienes inmuebles. Y en el caso de los bienes muebles, tampoco es igual, sigue aplicándole alguna cantidad. Va a tener usted que compararlo. Y en este caso se aplica el 8% del valor de adquisición. O sea, el que tiene usted en su factura. Usted alquila autos para taxi. Entonces, ¿cuánto le costó el auto? Sobre ese valor se va a obtener el 8%. Pero ese valor, usted compró el auto hace 5 años. Tiene que estar actualizado por el índice de precios al por mayor. Entonces ahí hay otras tablas que tenemos que utilizar para poder hacer ese cálculo. El mueble está desvalorizado. Depende, pues habrá que ver qué cosa es lo que dice su autoavalúo, ¿no? Ahora el autoavalúo generalmente no está actualizado. Doctor, todo eso lo que usted habla está en el Código Tributario. No, esto es ley del impuesto a la renta y su reglamento. Y las cartillas de instrucción. O sea, ese es otro tema. Yo dicto todo el tema tributario, o sea, no tengo problema en sentarme acá y liquidar con ustedes y explicarle. Pero tengo un encargo que es código tributario, nada más. Tributario 1 es para ustedes. Porque no llevo ningún curso tributario. ¿No? O sea, esto ya es segundo nivel. Este es el segundo nivel. Fíjese usted que cada una de estas entonces tiene diferentes temas.
Al final, cuando se liquida, tiene otra forma de cálculo. En el caso de las rentas de fuente extranjera, es todo lo que se ha obtenido en el exterior. Entonces, bajo el principio de renta de fuente mundial, podemos entenderlo como un ejemplo. Por ejemplo, el chinito Huawei, ¿no?, fue procesado en la época de que cayó el gobierno y lo metieron a la cárcel porque había 5 millones de dólares que no se sabía de dónde venían, que te los tenía una cuenta en Suiza. Haciendo las investigaciones, se llegó a determinar que este dinero provenía de que este señor era vendedor a comisión de una empresa china. ¿Y qué vendía esa empresa china? Medicinas, tractores y diferentes tipos de maquinarias que compró el Perú como vendió en diferentes partes del mundo. Le pagaron su comisión y le retuvieron el impuesto. Pagó el impuesto antes de pagarlo. Pero de ahí agarró el dinero y no lo trajo al Perú, ni lo declaró. Lo mandó directo a la cuenta en Suiza. Entonces, cuando la administración tributaria determina de balance patrimonial para poder ver si hay lavado de activos, enriquecimiento indebido, etcétera, 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 todas las cosas que puedan haber, te va a pedir tu declaración jurada y te va a ver si tú tienes, no tienes desbalance, o sea que si tus bienes están justificados por el ingreso que tú declaras. Si tú declaras 1.000 soles mensuales, no puedes comprar bienes por 5.000 mensuales. ¿Estamos? Entonces hay una diferencia. Eso fue lo que originó que a este señor le encontraron desbalance patrimonial. Y a la mayoría de los generales de esa época. Entonces, ¿qué se hacía? Hacías una reestructuración de toda tu contabilidad, rectificabas todas las declaraciones juradas, pagabas todas las multas a la SUNAT, ¿estamos? Y declaraba que acá. ¿Y qué pasaba? Que la SUNAT emitía una resolución aceptando el importe e inclusive te da hasta fraccionamiento. Entonces, esa resolución por ese aparente delito de balance lo llevaban al Poder Judicial y el Poder Judicial se tenía que inhibir porque no había desbalance, si no había habido una infracción tributaria y no era delito. No era competencia. Pero fíjense ustedes cómo funciona el tema tributario para muchas cosas. Una de las cosas interesantes también cómo puedes utilizar el derecho tributario es los procesos de alimentos, donde si el marido es el que tiene que dar la pensión, esconde sueldos, ya no tiene el sueldo sino que lo contratan por fuera, le bajan el sueldo mínimo. Si tiene negocios, el negocio, él no tiene sueldo, tiene un sueldo miserable y la empresa pierde dinero, ¿no? O a las finales cambian las reglas. Entonces la única forma de cuestionar ese tema es haciendo una pericia en materia tributaria de esa persona. Y muchas veces se encuentran pues grandes cosas, ¿eh? Entonces cuando alguien ve que lo van a denunciar tributariamente, arregla, porque no todos tienen algún problema. Entonces ahí, por ejemplo, tienen el artículo 192 del Código Tributario que se concuerda con el artículo 407 del Código Penal, ¿no?, para poderlo incluir dentro de él. Y esto es básicamente lo que es renta. Renta. Pero esto es todo un curso. Ahora, fíjense que este es solamente un impuesto. Uno. No son todos los impuestos. Y este es un impuesto del gobierno central. Nada más. Ahora, si nosotros miramos este tema desde el punto de vista de lo que es el marco tributario nacional, ¿no? En el marco tributario nacional, el tributo lo definimos como impuesto, contribución o tasa. Y las tasas en derechos, arbitrios y licencias. ¿Estamos? Ese es el marco general. Entonces, cuando hablamos nosotros de este marco general, tenemos que tener presente que el tributo, en esa clasificación vamos a encontrar gobierno central, gobierno local, que puede ser provincial o distrital, y el gobierno regional.
Entonces ahora podemos empezar a ver impuestos del gobierno central. Uno de ellos es el impuesto a la renta. ¿Qué otros impuestos tenemos? Tienes el IGB, el selectivo al consumo, transacciones financieras, impuesto temporal a los activos netos. ¿Estamos? O sea, fíjate que ya no es uno solo. Y solamente estamos en el gobierno central. Y los impuestos, tributos como impuestos, en los gobiernos provinciales y distritales tenemos otros. Diferentes tipos de impuestos. Autovalúo. No se llama autoavalúo, se llama impuesto predial. ¿Ya? Impuesto predial, que es básicamente lo que utilizan las transferencias de bienes inmuebles o para poder considerar un impuesto a la renta, ¿no? Lo que utilizan los notarios para poder ver las operaciones que hay. Pero es impuesto predial. ¿Ya? Y las regiones que hasta ahora no tienen impuestos, no han sido creados. Lo que sí tienen, de acuerdo a lo que dice el mandato constitucional, ellos generan contribuciones y tasas. Esas las pueden prácticamente promulgar los mismos gobiernos locales o regionales, cosa que no puede hacer ni la región ni el gobierno local con el impuesto, ya que el impuesto solamente se crea por ley. Y la excepción sería la delegación de facultades del legislativo al ejecutivo cuando aparecen los decretos legislativos. Ese es básicamente el marco. En el caso de las tasas, ¿no? Son los tupas de cada institución. Ahí tenemos otro gran problema, ¿no? Porque procedimientos y costos difieren las tasas dependiendo de qué entidad vayamos. Ejemplo simple, va usted a casarse, váyase a la Municipalidad de Miraflores y nosotros nos vamos a la Municipalidad de San Isidro y a La Molina y vamos a comparar los costos de cada una de ellas. Le aseguro que no van a ser iguales. Así es. ¿No? O sea, eso definitivamente es un desorden mayúsculo. Leer los tupas en cada entidad son modificados por resoluciones internas administrativas que solamente ellos conocen, no conocen el común del usuario. Solamente la va a conocer cuando lo sancione con una multa por no haber cumplido con X directiva, ¿no? Que muchas veces no se publica. Y el tema tributario también lo encontramos. Entonces, el marco tributario nacional es muy amplio, ¿no? Dígame usted, ¿el canon qué cosa es? ¿Es un impuesto, una contribución o una tasa? El canon minero, por ejemplo, tanto que se habla del canon minero. ¿Cómo? ¿Impuesto? ¿Por qué? ¿Por qué es un impuesto? Es un impuesto. Puede ser, ¿no? ¿Por qué? ¿Usted qué dice? ¿También considera que es un impuesto? ¿El canon minero? No, es ¿Qué cosa es? porque solamente tributa una parte de una determinada región, nada más. Pero, Tiene el todo global del impuesto. ¿Pero qué cosa es? ¿Impuesto, contribución o tasa? No hay otro nombre. La ley de Una contribución. contribución. Bueno, ninguna de las dos. ¿Ah? Ninguna de las dos. El canon es una forma de distribución del impuesto a la renta. El impuesto a la renta, en este caso del ejemplo que estoy poniendo acá, 100%. Acá está el impuesto a la renta. El impuesto a la renta lo recibe el gobierno central. Impuesto a la renta, gobierno central. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa hace el gobierno central? El 50% se queda en el Estado como impuesto a la renta y el otro 50% se le cambia el nombre y ahora se convierte en canon. Y este canon es distribuido en armadas mensuales en gobiernos regionales, gobiernos provinciales, locales, ¿no? Y en las universidades de la región donde se extraen recursos. Doctor, ¿el canon es un impuesto? No es un impuesto. ¿Sí? No. No, ¿qué es? ¿No me entiende lo que estoy diciendo? Contribución. Perdón, ¿me entiende lo que estoy diciendo? No, el impuesto a la renta sí, pues el canon. Por eso le estoy explicando. El impuesto a la renta, 100%. Ya. De ese 100% que recaude el gobierno central, el Estado, el 50% se queda en las arcas del Estado, gobierno central, como impuesto a la renta. Y el otro 50%
le cambia de nombre ahora, el Estado, y dice que es cambio. Y ese 50% que recaudó por impuesto a la renta, lo redistribuye entre la región y los gobiernos locales, sea este provincial o distrital. Por tanto, no es un impuesto, no es una contribución, no es una tasa, sino solo es una forma de distribución de la renta. Tal vez su confusión está en que los mineros dicen que ellos pagan impuesto a la renta y además pagan el canon. Mentira, eso no es cierto. Lo que pasa es que mucha gente no lo conoce. Dice que es doble pago. Ay, ay, ay. Entonces ahí viene el problema cuando salió la ley sobre el impuesto a las regalías mineras, o cuando Alan García hablaba de la ley de compensar por el aumento del precio de los minerales, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una discusión enorme en ese tema, ¿no? Que definitivamente no es claro. Pero esto es más o menos lo que tiene. ¿Está claro? Así como este, hay una serie de temas, ¿no? Pero ya no son parte, pues, de... Le estoy haciendo esta aclaración más o menos para que pueda usted entender más o menos lo elemental. Porque, por ejemplo, solamente una clase de derecho tributario como la que estamos dando hoy día, con 2 alumnos, es introductoria, ¿no? ¿Y de todo el año? ¿Perdón? El curso tiene de todo el año. No, es que, o sea, si usted viera cuál es el marco tributario nacional y las preguntas que me está haciendo usted son de diferentes áreas del derecho. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es revisar los dispositivos legales. Ustedes van a dar exámenes, ¿no? Para lo que es el notariado, creo. Entonces, las preguntas ahí puede ser que le pongan liquidar impuesto a la renta, o que le pregunten sobre un determinado tipo de tributo, al igual que le podrían preguntar sobre una determinada institución del Código Civil, o del Código o del Medio Ambiente, o de la Ley General de Sociedades, ¿no? O sea, depende de lo que estemos hablando. Y en todos los casos, por ejemplo, en el derecho civil todo está íntimamente relacionado con tributos. Ahora, hay una cuestión interesante que deben ustedes conocer, aprovecho la oportunidad ahorita que estamos viendo la renta. En el caso de los notarios hay un PDT notarial. Al igual que cualquier empresa emite su PDT, cualquier persona declara vía PDT, programa de declaración telemática, ¿no? Los notarios se encuentran en íntimo cruce de información con la administración tributaria. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar el lavado de activos, ¿no? Y básicamente luchar contra la corrupción. Entonces, ¿qué hacen los notarios? Normalmente ingresan todos los trámites que hacen, todas las transferencias y los nombres de las personas, quién compra y quién entrega, ¿no? Quién paga, quién entrega el bien, y definitivamente eso es cruzado. Entonces, hoy en día en las notarías no se permite el pago de dinero en efectivo. La única forma que hay de pago es mediante un medio de pago, y el medio de pago es bancario. Ahí tenemos otra ley, que es un tributo, el impuesto a las transacciones financieras o ITF, que está de la mano con lo que es todo un sistema, y ese sistema se llama bancarización, ¿no? Que es muy difícil en el país porque se puede legislar para Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, centro de Piura, pero si nos vamos a zonas periféricas, vayámonos a la selva, a cualquier ciudad. Si controlan en Iquitos, pero vaya usted a los caseríos. Vayamos a Madre de Dios, ¿quién controla y qué ciudad está ahí? Ahí no hay comprobante, no hay nada. Si muy lejos, se va usted a Piura y encuentra que en Piura es lo mismo. Yo, por ejemplo, el año pasado estaba dictando en la Universidad de Piura y me tomó una semana, me fui a Máncora y de repente llegaron los de la SUNAT. Máncora, nadie entrega el comprobante de pago. Y llegaron los de la SUNAT, todo el mundo corriendo, ¿no? ¿Y qué cosa, a quién cree usted que cerraron después de hacer su fiscalización? A un kiosco de una señora que vendía polos de 10 soles y tenía 3 hijos ahí. Ese fue el único kiosco que cerraron. Y para llegar a Máncora tiene que usted tomar vans. Y las vans le cobran los precios variables de acuerdo al día y a la ocasión. Y no le entregan ningún comprobante de pago. Y los turistas que llegan alquilan una van todo el día y son en dólares, 800, 600, 1000 dólares, dependiendo de la cantidad de turistas que suban. Y tampoco les entregan nada. Y mientras tanto están haciendo esa negociación
y la SUNAT está cerrando a una señora con un kiosco que vende polos viva Máncora. O sea, es absurdo. Tengo una presentación con fotos, pero cuando voy y veo estas irregularidades, tomo fotos para presentarlas en mis clases. Entonces, algunos temas diferentes. Pero acá vamos a encontrar en el tema tributario que es un mundo diferente. El tema está en que cada uno de los contratos que ustedes van a ver en notaría, o en el tema notarial, todos ellos tienen temas tributarios. Si hay una fusión, si hay una escisión, si hay una liquidación, si hay un contrato de joint venture o asociación en participación, todo tiene un tratamiento diferente en materia tributaria, ¿no? Por ejemplo, el contrato de arrendamiento financiero tiene un trato diferente. Salud. Y ahí difiere inclusive lo que dice la norma técnica contable con la norma tributaria. O sea, no es una cuestión de que usted en una charla y en un día, mirando esas diapositivas, va a destrozar en el tema tributario. O sea, es solamente una visión general. La visión general. A grosso modo. A grosso modo. Liquidaciones, para eso sí tenía que traer ya los ejemplos preparados, cosa de no demorarnos. Y ahorita no he traído nada de ese tema porque no estaba dentro de mis planes dictar impuesto a la renta. Solamente traje lo que necesitaba para este tema. Además, para poder liquidar, tendría usted que prepararse en forma previa, ¿no? Porque yo no gano nada viniendo a dictar una charla de liquidación de impuestos si usted no sabe ni siquiera las definiciones de qué cosa es renta bruta, renta neta, deducción, renta mínima fiscal, base imponible, renta neta global nacional, renta neta global de fuente extranjera, ¿no? O sea, qué cosa es un adeudo, qué cosa es la retención, qué cosa es el pago a cuenta, qué es el crédito fiscal, ¿no? Cómo vamos a utilizar la tasa media. Todos esos son temas de liquidación de impuestos. Y para poder liquidar impuestos, obligatoriamente tendríamos que tener en consideración primero la teoría. Porque si usted no conoce la teoría, por más que tenga todo el tema desarrollado, no lo va a entender. Entonces, como en todo, ¿no? Hay una jerga. Y esa jerga te la va a dar básicamente las instituciones básicas del derecho tributario. En cada dispositivo legal vamos a encontrar una primera parte que te da las definiciones dentro de ese contexto. Tenemos en renta, que es una cosa. Si nos vamos a imposición al consumo, tenemos dos grandes áreas, el IGB y el selectivo al consumo. Y cada uno de ellos tiene su propia forma de cálculo. Tiene la administración tributaria su propia forma de fiscalización. Hay archivos que debe contener todo el acervo documentario de la persona natural o jurídica que esté siendo fiscalizada, que debe presentar. Entonces no es una cuestión pues muy simple, ¿no? Básicamente en el primer punto del Código Tributario, o del tema tributario, yo considero que el primer curso que se debe llevar es Derecho Constitucional Tributario. Constitucional Tributario, es un curso. Luego de ver Constitucional Tributario, que es ver el título preliminar, pero con jurisprudencia, con resolución del Tribunal Constitucional, del Tribunal Fiscal, etcétera, 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 derecho comparado sobre el mismo tema, al menos de los países de la región. Después de eso, recién se ve el Código Tributario. Una vez que tenemos conocimiento del Código Tributario, el primer tributo que se analiza, por ser uno de los que más atañe a los diferentes tipos de contribuyentes, es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es la lectura obligatoria de la ley y del reglamento. Una vez que conoce la ley y el reglamento en forma concordada,
revisa la cartilla de instrucciones para empezar a intentar liquidar impuestos. ¿No? En el caso de las rentas de tercera categoría, es muy difícil poderlo hacer con abogados. ¿Por qué? Porque la renta de tercera categoría se liquida a partir del balance de comprobación.